Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy, jueves 5 de agosto, nuestro primer jueves de agosto, aquí en Café PR. Un espacio en el que conversamos sobre relaciones públicas y comunicación corporativa, revisamos publicaciones y diversos temas de actualidad y, ¿por qué no?, también reflexionamos acerca de nuestra profesión, temas importantes que a veces no conversamos los relacionistas públicos y comunicadores corporativos porque la rutina nos envuelve en el día a día y no hacemos un análisis de nuestra profesión, una evaluación de cómo estamos, hacia dónde vamos, qué queremos y cómo es que somos vistos en las diversas organizaciones. A veces nos quejamos sobre la realidad del relacionista público y del comunicador corporativo en las organizaciones, pero no nos damos ese espacio para reflexionar por qué. Y es importante porque definitivamente nos va a ayudar a avanzar cada día más. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico, aquí en Café PR. Hoy estoy contentísima porque nos acompaña una persona a la que yo estimo mucho. He trabajado con ella por un buen tiempo y hemos pasado todo tipo de momentos, alegrías, tristezas, crisis, que hemos sabido superar y que ha estado en el extranjero. La hemos extrañado un poco, pero yo muy feliz cuando me enteré que había regresado. Y es por eso que no resistí a la tentación de invitarla. Les estoy hablando de la máster Marcela Bueno Bustíos. Ella es profesional con 12 años de experiencia internacional en consultoría en comunicación corporativa para empresas de distintos sectores y organizaciones gubernamentales y en gestión de proyectos de responsabilidad y proyección social. Es máster en comunicación política y corporativa en la Universidad de Navarra y en la George Washington University, y además cuenta con un programa de especialización en gestión estratégica de responsabilidad social y negocios inclusivos de la Universidad del Pacífico. Ay, Marcela, estoy contentísima que estés aquí. Definitivamente he seguido cada uno de tus pasos desde que te fuiste durante este proceso en la pandemia y ahora que has regresado. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Y gracias por estar aquí para hablar de un tema que nos toca a todos los relacionistas públicos y comunicadores corporativos y que la verdad nos preocupa debido a la falta de conocimiento que existe tanto en el sector público como en el sector privado sobre nuestra profesión. Relaciones públicas, posicionamiento de la profesión y brechas salariales. Yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas con el tema que vas a tratar. Marcela, ¿cómo estás? Marita, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es un placer poder conversar siempre contigo, intercambiar ideas, sobre todo por esas experiencias tan relevantes que tuvimos trabajando juntas. Fue una aventura interesante todo lo que efectivamente tuvimos que resolver y tengo muy grandes y gratos recuerdos de esa época. Y también una mención especial, entrando un poco en el tema, a esta lectura del perfil, ¿no? Que ya luego más adelante lo analizaremos. Creo que hay así como hay un estándar, digamos, para medir un poco el desarrollo de nuestra profesión en las distintas empresas, a veces se cae también en mirar un poco eso, ¿no? Los títulos, los CVs y tal. Y yo creo que la prueba más eficiente o la prueba más real del aporte de un comunicador es efectivamente aquí y en donde sea, en la cancha. Y bueno, y de eso creo que eso lo hemos visto también nosotras cuando hemos trabajado juntas. Entonces, como para introducir un poco el tema, creo que todo parte de ahí, ¿no? De lo que los comunicadores, relacionistas públicos y demás podemos sumar a las compañías, a las organizaciones y demás, ¿no? Y eso
Eso no muchas veces está en un indicador, en un número, en un ROI, sino está en a lo mejor algunos intangibles que igual son relevantes para las empresas, ¿no? Entonces eso, muchísimas gracias por la invitación. No, nuevamente, gracias a ti, Marcela, porque además el hecho de haber viajado nos da una mirada panorámica de la realidad y quizás descubrir cosas que nosotros pensamos que no son así en otras partes del mundo, ¿no? Y claro, esa expertise que se adquiere en la resolución in situ de las situaciones que se van presentando en el día a día como parte del trabajo de un comunicador corporativo o de un relacionista público, definitivamente te dan esa seguridad de decir, así son las cosas, así no son las cosas, y un poco como que te empodera para poder también pelear por pelear en el buen sentido de la palabra, defender las funciones que nos corresponden y mostrarles a nuestros jefes que sí hay resultados, solo que como lo has mencionado, la mayoría de veces son intangibles, ¿no? Y en ese sentido me gustaría comenzar con una pregunta que creo que no sé si va a servir de motivación o de consuelo para muchos de nosotros, ¿no? Pero yo creo que va a dar sorpresas, porque a veces pensamos que las cosas solamente nos pasan a nosotros y a nadie más y entramos en una depresión profunda, porque además los comunicadores tenemos un perfil particular, ¿no? Nos frustramos, así como hacemos las cosas con vehemencia, nos frustramos con mucha intensidad también. Y por eso me gustaría conocer, Marcela, desde tu experiencia ya internacional, porque además no solamente estando en Perú has trabajado en consultoría internacional, sino has salido al extranjero y has trabajado en consultoría. Entonces, yo creo que eso nos puede ayudar a nosotros para conocer cuál es el posicionamiento de las relaciones públicas, tanto en el sector público como en el sector privado, a nivel nacional y a nivel internacional, un poco cómo es ese paralelo. Sí, yo obviamente voy a empezar con lo positivo y con lo bueno, con lo importante, con algo, con algo que se está desarrollando hoy por hoy. Entonces, es cierto, es real que hay muchísima gente trabajando para posicionar al relacionista público, al DIRCOM, al comunicador, el nombre que queramos ponerle dentro de la especialidad, de posicionar su importancia en las organizaciones, la relevancia de su participación en la toma de decisiones, muchas veces en directorios, y el aporte estratégico que al final suman a estas empresas o proyectos o organizaciones. O sea, eso existe. Hay organizaciones, o sea, hay gente trabajando continuamente por marcar ese territorio. Y eso es súper, súper valioso. No solamente las vemos aquí, en Latinoamérica, sino también en Europa, Norteamérica. O sea, es una oleada, es una ola, para hablarlo así, en constante crecimiento, de gente trabajando por dejar muy en claro el rol estratégico de las relaciones públicas en las organizaciones. O sea, esa tarea se está haciendo y ahí yo un check a todos los esfuerzos que se hace desde la academia, pero también desde la parte de la práctica para marcar ese territorio. Pero como hay de todo y en todos lados, al tiempo que las empresas, las organizaciones se dan cuenta de la necesidad de comunicar y de comunicar bien, hay más demanda. Y en esa demanda hay un espacio en el que a lo mejor se pierde o no se entiende muy bien cuál es nuestro rol. Y si bien es cierto, se está trabajando mucho en dejarlo muy claro y explicarle al mundo qué es lo que hacemos y cuál es nuestro aporte, también habrá espacios en los que no necesariamente estemos llegando con esa tarea. Y ahí es donde yo creo que empiezan algunas veces no sé cómo ponerlo,
esta suerte de interrogante muchas veces respecto a lo que hacemos. Entonces, o nos ven por un lado como muy operativos, con cosas bastante puntuales, con indicadores, con resultados bastante puntuales y muy cuantitativos, por decirlo de alguna manera, o por otro lado nos ven realmente como un profesional que suma un valor estratégico fundamental para las organizaciones. Pero seguimos en esas dos líneas y no hay un consenso general respecto a que sumamos mucho, aún. Se está trabajando, pero yo, o por lo menos con lo que voy viendo, creo que hay espacio todavía para la docencia en las organizaciones sobre nuestro aporte. Sucede a veces aquí en el Perú, y me gustaría que un poco comentes tu experiencia afuera, que llegamos a una organización y no nos piden realizar un diagnóstico o nuestro punto de vista, sino inmediatamente nos dicen, bueno, yo quiero contratarte para que hagas esto y logres esto con esta cantidad de dinero porque no cuento más de presupuesto. Entonces, como que te ves emboscado, cercado y en realidad, pues, bueno, finalmente se termina ejecutando, pero sin un diagnóstico previo, sin un trabajo de asesoría que de todas maneras está pues implícito, no se puede hacer mucho y nos frustramos. Cuéntanos, ¿es así también en otros lugares? ¿Cómo está yendo la tendencia a pesar de todo este esfuerzo que se está realizando? Y es fuerte, es fuerte, es fuerte. Somos muchas personas que estamos en ese camino, con ese objetivo de reposicionar a la profesión y que en las organizaciones le den el valor. No le den, porque, ¿sabes? Yo pienso que sí le dan el valor, porque si no, no nos gustaría. Sino que lo reconozcan, ¿no? Es más que dar que le den el valor, sí le dan, porque sí nos buscan, pero es que reconozcan, ¿no? O sea, es un trabajo de introspección a nivel organizacional del gerente para ver cuánto me aporta, ¿no? Cuentan, pero a veces pensamos, bueno, no, lo que pasa es que es Perú y bueno, acá todo va más lento. Yo siempre me hacen esta pregunta o me la han hecho cuando he estado en procesos de selección aquí, allá, etcétera. La pregunta clásica es, ¿y cómo se hace ¿no? ¿Y cómo se hace en España? ¿O cómo se hace en Perú? O no sé qué. Entonces, mi respuesta ahí siempre ha sido, a ver, en ningún lado se inventó, o sea, todo está escrito. O sea, en realidad todo está escrito, solo hay que revisarlo, replantearlo y aplicarlo. Y a partir de ahí, pues, eso, volvemos a la experiencia, ¿no? Volvemos al campo. Y ahí podremos hacer, digamos, comparativos y analizar un poco qué experiencias fueron relevantes, cuáles no, qué acciones eran correctas tomar, qué otras no, etcétera. Entonces, yo en ese punto no voy a hacer la diferencia o no lo voy a analizar respecto, o geográficamente hablando, sino más bien tal vez por sectores, ¿no? Y por otro lado también por dimensión de la empresa, es decir, a una empresa más grande, con obviamente mayor capital, mayor inversión y demás, tiene un poquito más claro qué es lo que podemos hacer por ellos y además se asegura de tener un equipo de comunicación realmente, digamos, sólido y que reúna ciertas características y ciertos perfiles que puedan darle el soporte que necesita. Tal vez empresas un poco más pequeñas o incluso te diría empresas familiares están descubriendo la importancia de la comunicación, pero aún no comprenden exactamente cómo eso impacta en su modelo de negocio y por lo tanto en sus resultados. Entonces, va mucho con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, nos buscan, nos necesitan, sí, pero no saben por qué. O sea, saben qué, pero no entienden por qué y cómo. Entonces, ahí es donde hay un espacio muy amplio para la labor de docencia o docencia, el empresario o el director. Y me atrevería también a decirte que va también a depender de algunos sectores. Sectores tradicionales que no han estado orientados necesariamente a un público masivo, no tienen muy claro qué es lo que hacemos.
mientras que de repente clientes o sectores que tienen más que ver con consumo y demás, sí. Y ahí hay un gran espacio para entrar nosotros y para efectivamente llegar y decir, bueno, entiendo que tienes una necesidad de comunicación, tú todavía no lo tienes muy claro, pero podemos analizar y podemos partir de un diagnóstico y luego te voy diciendo cuáles son los frentes o los ejes que queremos trabajar, ¿no? Y los frentes a los que estás expuesto, que finalmente ese es nuestro trabajo, identificar en qué frentes se mueve la compañía o la organización con la que estamos trabajando. Entonces, yo hablaría más de eso, de sectores, y hablaría también de la dimensión de la empresa. Y como tercer punto que creo que en el que se juega un poco ganar el terreno, es el timing, ¿no? Entonces, estamos lidiando todavía con una pandemia. Las empresas, las organizaciones alrededor del mundo tuvieron que cerrar mínimo 2 meses, a mandar a todo el mundo a sus casas, y a muchas organizaciones de distintos tamaños y de distintos sectores, esto fue un cambio revolucionario, ¿no? En su forma de llevar las cosas. Y ahí es, por ejemplo, donde la comunicación interna tuvo un rol impresionante y se puso un valor estratégico brutal, aquí, allá, o sea, en donde sea, o sea, la relevancia que ha tenido en ese momento crucial ha sido muy importante. Y, por supuesto, la gestión de crisis, que son dos aportes muy de libro, digamos, o sea, están ahí para cualquier empresa, pero realmente se tomó conciencia de lo importante que era. Entonces, estamos en un momento en el que somos relevantes, nos necesitan, pero a lo mejor algunos sectores y algunas empresas, depende de su tamaño, todavía no tienen claro por qué y cómo se hace. Y ahí es donde estamos nosotros para marcar ese espacio. Para marcar ese espacio, para cubrirlo, Marcela, y de hecho nosotros desde la academia, bueno, desde aquí, desde Latinoamérica, cada uno con iniciativas de diversas organizaciones, el LSM también, bueno, que es iniciativa del Global Communication Monitor, pero finalmente se realiza por áreas, y también tenemos el capítulo de Latinoamérica, que ha ayudado muchísimo para explorar y para demostrar, ¿no? Demostrar qué cosa es lo que hacemos y un poco evidenciar la situación que estamos viviendo y que están viviendo las comunicaciones, la comunicación corporativa, las relaciones públicas. Y allí vamos avanzando, acercándonos al sector empresarial, pero ¿qué podríamos hacer desde tu punto de vista, desde tu experiencia, desde la práctica? ¿Qué más? Digo qué más porque cuando uno está en una organización o está haciendo alguna consultoría o perteneces a una organización, está súper identificado porque nosotros le ponemos puncha a lo que hacemos. Esa es la característica del comunicador. Muchos no lo saben, pero de todas las especialidades, pasando de publicidad, audiovisuales, periodismo, todos somos así, muy, muy emocionales, le ponemos ganas a todo, ¿no? Entonces, a donde estamos le vamos a poner ganas. Pero ¿qué más? ¿Qué más a esas ganas que le ponemos el día a día y esa preocupación por solucionar la diferente problemática que se nos presenta? ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué consejo le darías a las personas que nos ven, que nos siguen, para poder colaborar a cubrir ese vacío desde la práctica? ¿Qué nos falta? ¿Qué cosita más que a veces no tenemos valor para hacerlo o tiempo deberíamos hacer? Sí, ahí hay dos factores y los has mencionado. O sea, por un lado está el tiempo. Somos, de nuevo aquí y en la China popular, somos parte esencial de las organizaciones y sobre todo cuando hay que apagar incendios. Entonces, o sea, la mirada sobre nosotros tiene que ser una persona rápida y de salidas rápidas y de gestión rápida y con las respuestas y organizar todo en tiempo récord y salir. Entonces es todo muy acelerado. Y obviamente en ese día a día se puede perder justamente el componente estratégico de el análisis de una situación, un diagnóstico certero y real, y a partir de ahí diseñar una estrategia sólida, ¿no? ¿Qué se hace? O sea, eso es real. La gente, digamos, los profesionales hoy por hoy lo hacemos,
pero de nuevo en paralelo con el correr del día, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ahí hay un espacio o sea, ahí hay un factor importante que es el tiempo. Y creo que en función, yo no diría que nos falta, sino que a lo mejor tenemos que internalizar también nosotros, los comunicadores y los especialistas en relaciones públicas, estamos en la era del conocimiento. Entonces, nuestro aporte, y aquí probablemente me esté quemando un poquito, pero nuestro aporte no solamente es un reporte o un clipping de prensa o no sé, un reporte de nuestra estrategia de redes sociales y interacciones y likes y etcétera, y menciones. Y nuestro aporte es mayor en la medida en la que generamos conocimiento para el cliente o para la empresa o para la organización en la que estás trabajando. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, somos gestores también. Y yo creo que ese lado, la gestión dentro de la comunicación o de las relaciones públicas, a lo mejor en la práctica se pierde justamente porque salimos a apagar incendios o porque hay que organizarme algo súper rápido o no hay tiempo para, ¿no? Entonces, creo que el mayor aporte que podríamos darle a nuestra especialidad y en el momento que estemos trabajando con nuestros clientes es justamente conocimiento, un buen diagnóstico, una buena formación, un buen media training. Ahora mismo, ¿no? Y lo comentábamos hace un rato, hoy por hoy mis clientes están necesitando muchísima información, casi una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar y qué es lo que tienen que hacer. Claro. Si nosotros no estamos preparados para tener ese tipo de lectura, pues en realidad somos un poquito irrelevantes. Y van a llamar a un politólogo o van a llamar a un, no sé, a otro especialista, que también es válido que los llamen, pero digo, nosotros somos los que tenemos que articular todo ese conocimiento y entregarlo finalmente para que les sea útil y se tomen decisiones relevantes. Entonces, creo que va un poco por esa línea, o por lo menos yo lo veo así. Y aquí también un pequeño inciso y muy rápido. Claro, es un poco esto, ¿no? ¿Cómo se ve en el extranjero? Yo en particular puedo dar algunas aproximaciones sobre lo que vi en España, lo que vi en Bruselas, porque estuvimos en una estancia por allá para ver justamente cómo se trabajaba todo el tema del lobby en la Unión Europea. Y luego en Estados Unidos, en Washington. Entonces, también depende mucho del espacio en donde te desarrolles, porque al final del día, el comunicador o el relacionista público en Washington está muy metido en el día a día de la campaña electoral, en el día a día de la gestión también de intereses, y lo mismo en Bruselas, que puede ser diferente a un comunicador trabajando para un sector, no sé, de hidrocarburos, para un comunicador que está justamente al pie o al borde de crisis continuas. Entonces, creo que va a depender del rol y del tipo de empresa y de proyecto que estemos llevando. Creo que va a depender mucho de la capacidad que tengamos de gestionar y de generar conocimiento y por supuesto, de lo clásico de toda la vida con lo que nos han sellado, que es de resolver. Entonces, son esas tres cosas. Qué interesante todo lo que nos comentas, Marcela, y primero me gusta la clasificación que has hecho, ¿no? De acuerdo al tamaño de la empresa, estamos posicionados de diferente manera, lo que nos lleva, eso lo digo yo ya como parte, tú no te quemas, yo lo digo desde mi percepción, que finalmente la problemática es igual en cualquier parte del mundo porque la globalización y ahora la virtualización ha terminado de eliminar las fronteras, ahora ya no existe desde ningún tipo de vistas, únicamente las fronteras culturales que son las que tenemos que capacitarnos fuertemente para poder eliminarlas. O sea, eso es algo que tenemos mucho camino por recorrer. Y lo otro es que sí, pues definitivamente el comunicador, el relacionista público, se mete tanto en su día a día porque tiene que solucionar rápido y tiene que ser un especialista de su sector
que le va quedando tiempo para otras cosas, ¿no? Y los directivos o los jefes o los dueños de las empresas están contentos porque en ese caminar, en ese correr, se van solucionando los problemas, ¿no? Resuelves, 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 pero claro, cuando no hay un problema, eres invisible. Y cuando hay un problema, te haces visible, ¿no? Sí. Entonces, allí yo te cuento, y te lo cuento porque lo voy a hacer público ahora que lancemos la entrevista, porque yo escribí hace algunos meses no es un manual, ¿no? Es una ayuda a memoria, ¿no? Unos puntos a los que les puse de título, enséñale a tu jefe para qué te contrató. Y te lo voy a pasar ahora, de hecho, ¿no? Enséñale a tu jefe para qué te contrató, porque en base a mi experiencia, ¿no? En base a mi experiencia y a lo que algunos amigos y amigas, colegas me comentaban, ¿no? Me contrataron y me contratan y me dicen, tienes que hacer esto, 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 quiero bulla, quiero publicity, quiero eventos, quiero community manager, porque eres community manager, ¿no? Si es que eres relacionista público, tú tienes que saber manejar todas las redes, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, todo, ¿no? Como que si el día te alcanzara para hacer todo lo que tienes que hacer y además manejar todas las redes, ¿no? Ahora que yo hago café PR, digo, wow, no hay forma, ¿no? El día no alcanza, ¿no? O sea, lo ideal sería un especialista, un community para cada red, ¿no? Y ahora con los TikTok peor todavía, porque hay que ir con los centennials. Entonces es una locura. Pero te dan esa lista, ¿no? Ese listado de cosas que tienes que hacer, ¿no? Y se olvidan de la generación de conocimiento, de esa información, ¿no? Del rol asesor que prima ante todo, porque de allí parte la estrategia, ¿no? Porque no es solamente colocar un post porque está bonito, porque está bien diseñado o porque dice algo parecido de lo que dice la competencia y ya, va a funcionar, ¿no? Y aparte, porque no, como ser un community manager no solamente implica contestar cualquier cosa, ¿no? Sino tú tienes que ver todos los escenarios, todos los públicos, relacionamiento, pues relaciones públicas, ¿no? Cada palabra que vas a decir, qué impacto va a tener en cada stakeholder, en cada público. Entonces, ya se los voy a regalar. Hoy jueves se los voy a regalar a todos, ¿no? El enséñale a tu jefe para qué te contrató. Y es una especie de guía que creo que puede ayudar a muchos de nuestros colegas y a uno mismo, ¿no? Para leerlo y decir, ok, sí, hoy me empodero. Sí, en línea con eso es que es una realidad, o sea, y no solamente pasa con los relacionistas públicos, sino me atrevería a decirlo también con los publicistas. Que yo creo que son dos cosas muy puntuales. Es, claro, la cara visible, el indicador numérico que puedo obtener de contratar a esta persona, ¿no? Los resultados tangibles que pueda obtener de contratar a este profesional para que haga X y Z cosas, versus los resultados intangibles que nosotros como comunicadores y especialistas de relaciones públicas normalmente entregamos. Estamos hablando de reputación, por ejemplo. O sea, yo estoy siguiendo muchísimos académicos, busco información al respecto, pero no hay nadie que realmente haya podido poner exactamente un indicador tal cual para tangibilizar la reputación. O sea, eso es, a ver, sí, es un intangible y ya está. Otro aspecto fundamental, y yo creo que esto tiene que ver también con las tendencias que van a venir, es el tema de la construcción del propósito. Una organización en los próximos, ya no te digo 5 años, o sea, de aquí al próximo o al que viene, si no tiene un propósito definido, claro, y no lo tiene comunicado estratégicamente, y me atrevo a ir una línea más, o sea, si no lo ha sumado a su modelo de negocio, pues va a ser una empresa o una organización desfasada. Claro. Porque el consumidor, tenemos otra mirada. A raíz de la pandemia, tenemos aún más a otra mirada. Entonces, tal vez ahí está el espacio, o otro espacio para hacernos lugar.
Y no necesariamente seguir viéndonos como los que vamos a hacer el clipping de prensa, los que solamente vamos a reportar impactos, dimensiones, o sea, hay una labor efectivamente docente con nuestros jefes, pero de nuevo va muy acompañada del crecimiento y de la formación que también tengamos nosotros. Y de entender que sí, efectivamente podemos apagar incendios, podemos sacar menciones tuyas en muchísimos diarios, medios, radios, televisión, lo que sea, pero finalmente nosotros también somos, o sea, tenemos que gestionar y entregar conocimiento. Y eso es súper importante. Y lo otro que era como muy, muy, muy puntual era, claro, en la medida en la que hay esta necesidad de este perfil y no hay un entendimiento de qué es lo que podemos hacer, pues efectivamente la próxima persona que vaya a buscar un trabajo se va a encontrar con, no sé, con un profesional de relaciones públicas que sepa gestionar redes sociales, fotógrafo, diseño, planificar la estrategia de comunicación interna, que tenga experiencia en crisis, o sea, el paquete todo en uno. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si no hay esta labor docente, o por lo menos aproximar un poco cuál es nuestra importancia, nuestro rol en esa organización, pues efectivamente vamos a ver un 2 en 1 oferta lleve gratis, una cosa así. Y como que para cerrar un poco la idea, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, o sea, explicarle a mucha gente que mi especialidad era planificación estratégica y responsabilidad social, y a veces o sea, a veces, dependiendo de nuevo del sector y del tamaño de la organización y tal, ha sido, pero yo necesito alguien que me haga los posts. Entonces, bueno, yo no necesariamente soy esa persona, pero lo puedes hacer. Sí, claro, o sea, podré sugerir ciertas cosas, ciertas líneas, o sea, podremos aterrizar mensajes clave y tal, pero va un rato más allá, ¿no? O sea, hay todo un trabajo por detrás que se tiene que hacer. Y ahí es, creo, donde está la clave para abrirnos esos espacios. Sí, definitivamente. Ya que hemos entrado y estamos hablando del posicionamiento y de cómo nos ven y qué nos piden cuando buscan las diferentes empresas y entidades del Estado un profesional de relaciones públicas y comunicación corporativa. Bueno, allí debemos dejar bien en claro y comparto contigo eso, que tenemos una labor docente, ¿no? De enseñar poco a poco y de ayudarlos a reconocer, porque a veces no es que no quieran reconocerlo, sino es que están felices pues porque les solucionamos los problemas, ¿no? Pero ya, y luego viene otro y se preocupan por el siguiente problema, ¿no? La siguiente crisis, y ya nunca hay tiempo para reconocer, ¿no? Pero desde lo que significa la palabra reconocer, ¿no? Profundo, ¿no? A reconocer, ¿no? Reconocer y allí llevarlos de la manito para que no queremos que nos quieran, que nos amen, pero sí que digan, wow, de verdad sí. Sí, los intangibles, trabajar los intangibles son importantes, de repente no es tan visible, pero sí ahí estás, ¿no? Sí, o la construcción es, o sea, darle un soporte a la construcción de la marca, ¿no? Claro, de repente los especialistas en branding van a ser eso, los especialistas que vean ese punto, pero hay todo un trabajo que puede ser soportado por alguien de relaciones públicas. O sea, no es que hay, o sea, existe, es real, o sea, hay profesionales que se encargan de dar soporte a ese equipo. Y esto va muy, muy en línea, digamos, con la demanda que hay de nuestro perfil. Porque lo decías hace un rato, sabes que nos necesitan. Y sí, efectivamente. Yo una de las cosas que he visto, por ejemplo, al llegar, es que hay muchas más agencias de comunicación, trabajando, digamos, con clientes importantes, relevantes. O sea, es como casi hay trabajos para todos, pero el siguiente paso ahora es qué tipo de aporte le brindamos a esas empresas, a esos clientes, a esas organizaciones. Porque si no, nuestro trabajo se va a limitar al operativo. Y esa no es la función de las relaciones públicas. No lo fue hace muchísimos años con los padres fundadores y no es tampoco ahora. O sea, no... Sí, o sea, es real que sumamos a las organizaciones. Y ya te digo, se vienen tendencias importantes como la generación del propósito empresarial. Alguien tiene que hacer eso.
Y yo no veo otro perfil que no sea el de un comunicador que articule justamente a estos profesionales que van a analizar el modelo de negocio y a los otros que van a ver sostenibilidad y bueno, y que finalmente se genere, se comunique y se posicione. También me atrevería a decirte que el tema del valor compartido, muy ligado al propósito, va a ser relevante y vamos a necesitar a un profesional que vuelva a hacer esta labor de articular y de gestionar y al mismo tiempo comunicar. Entonces, yo creo que se vienen cosas importantes, tendencias relevantes para la carrera, que hay una responsabilidad de parte de nosotros de empezar a ganar terreno, sí, pero también a generar conocimiento relevante para nuestros clientes y para las empresas. Y por otro lado, una toma de conciencia de estos jefes, estos directivos, para aprender también, ¿no? Para dejarse llevar un poco por la asesoría que les podamos dar y por, no sé, presentar nuestras credenciales y decir, también hago esto. Bien hago esto, también hago esto. Puedo hacer un post, pero también te puedo... Correcto. Sí. Sacar de una crisis, ¿no? Sí, o en todo, claro, o en todo caso puedo ayudar al equipo, o sea, vamos a trabajar en un equipo. Vamos a trabajar en equipo. No. Sí, el equipo, es importante el trabajo en equipo porque a veces también sucede que, bueno, sabemos que la comunicación es transversal a varias áreas y existe ya menos, pero todavía se da en algunas organizaciones este secretismo, yo no comparto esta información, la información es mía, no te la doy, cuando no sabemos que todos tenemos que conocerla para poder integrar, porque un poco no puedo evitar la tentación de citar a la corriente latinoamericana de relaciones públicas, somos un sistema integrador multidisciplinario, no integrador, ¿cómo voy a integrar todo si no tengo acceso a la información? ¿Cómo te voy a ayudar? ¿Cómo voy a generar conocimiento? ¿Cómo te voy a decir qué tienes que hacer si no tengo el input de todas las áreas y de todos tus consultores externos que vas contratando por separado, pero todos son reportes que no están integrados, alguien los tiene que integrar y eso somos nosotros, ¿no? Entonces, mira, es un ejemplo que plasma claramente cómo es necesario que la teoría se aplique en la práctica. O sea, la práctica es súper importante, pero por algo existe teoría y práctica. Y entonces, justamente este espacio de Café PR intenta hacer eso, ¿no? Demostrar que sí se aplica. O sea, no lo estudiaste solamente por cultura general. En el día a día, cuando vayas a trabajar en una empresa o cuando vayas a hacer una consultoría o ahora que estás en una empresa, lo puedes aplicar. No tengas miedo que te digan eso es teoría, ¿no? Porque a veces existe el temor del profesional que está en la cancha, pero si hago esto, no, pero esto es en la teoría, no, la práctica no es así. No, porque se complementan, ¿no? Sí. Yo de hecho recurro muchísimo a la formación ahora mismo, a la formación del máster, porque es que, de nuevo, generación del conocimiento, o sea, a mí ahora mismo me están demandando análisis de la situación, planes de contingencia, mapa de riesgos, entonces son líneas mayores y claro, yo puedo sentarme y decir, bueno, me voy a inventar algo yo, pero no es necesario, ya está escrito, hay mucho trabajo académico detrás, probado, revisado, entonces para mí, yo ahora mismo te lo digo, de hecho tengo abiertas las pestañas, o sea, estoy revisando aquella información o aquella documentación académica que revisé hace poco en el máster y bueno, veo, aplico, adapto, muevo, tomo lo que creo que puede servir, busco de repente a lo mejor un caso de éxito, yo sé, toma mucho tiempo, porque es real, toma tiempo, pero a mí me están solicitando una foto de un escenario y luego que me invente varios otros escenarios para tener respuestas a esos escenarios. Lo mejor que puedo hacer es recurrir a la ciencia y al estudio de la práctica de la carrera para responder también esos retos. Lo demás será obviamente un tema de análisis mío propio de lo que está sucediendo hoy por hoy. Pero la base, el esquema puede venir tranquilamente del aporte académico. O sea, de hecho es lo más lógico y lo menos trabajoso a lo largo del día, finalmente, ¿no? Y como mencionas, Marcela, también este es un elemento más para no solamente mejorar la práctica del día a día,
sino también para reposicionar a nuestra profesión, pues, ¿no? Porque definitivamente cuanto más te capacitas, cuando más recurres a la teoría, tienes mayor argumento para justamente poder solucionar ese problema. Tenía que llegar a este punto, porque seguramente quieren escuchar quienes han visto en la promoción brechas salariales, para llegar a este punto, de por qué, ¿no? ¿Por qué existe la brecha salarial tan grande de lo que gana un profesional X con un comunicador? ¿Por qué por qué a los comunicadores y a los relacionistas públicos nos contratan por la mitad, por la tercera o por el 25% de lo que se le paga a un ingeniero? Por ejemplo, no tengo nada en contra de los ingenieros, es más, los adoro, porque ahora que todo es virtual, Dios mío, yo no puedo vivir, ¿no? Sin un ingeniero que me dé soporte. Pero igual la comunicación es la sangre de la organización, que corre por las venas, por esas líneas del organigrama de la organización. Y entonces también somos vitales. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Marcela? Como todo en la vida, o por lo menos yo así lo vivo, también soy fiel creyente de la responsabilidad que puedo tener yo en construir mi carrera, ¿no? Y en construir mi camino y en obtener lo que tengo, ¿no? Entonces, no voy a, o sea, no voy a olvidar que hay una responsabilidad como profesional que tengo que cumplir. Y luego vamos a hablar del mercado en sí. Pero cosas que creo que todo profesional de las relaciones públicas, y esto entiendo que, bueno, habrá muchos profesionales, colegas muy jóvenes que acaban de salir, digamos, al mercado laboral y que definitivamente siguen tu programa. Creo que para ellos, sobre todo, va esto, que es una continua formación. Nosotros somos los tomadores de conciencia de la realidad en la que habitan nuestros públicos, pero también nuestras organizaciones y las empresas para las que trabajemos. Entonces, tenemos la obligación, o sea, es parte de nuestro trabajo el estar continuamente formándonos, pero además el estar continuamente cultivándonos en términos de, sí, ya te digo, el seguimiento diario de las noticias, el pensamiento crítico que podamos tener al momento de analizarlos. O sea, no se nos paga por diagramar, que también, algunos, pero la esencia, y si queremos justamente marcar ese territorio, pues no se nos paga por solamente diagramar. O de última, diseña o diagrama algo, pero creativo, diferente, rompedor, disruptivo, y eso solamente se gana a través de la formación, de prepararse, de buscar, de alimentarse de distintas fuentes. Entonces, en mi humilde visión, creo que la toma de responsabilidad de nuestra parte es esa, ¿no? Y obviamente trabajar muchísimo, de nuevo, la gestión del conocimiento. Nosotros tenemos sí o sí que aportar conocimiento, generar valor añadido a las empresas para las que trabajamos. Eso es real, eso es así, y eso solamente lo vamos a poder hacer en la medida que nos formemos, nos especialicemos y busquemos continuamente otras fuentes de las cuales alimentarnos. Pero también es verdad que, y volvemos al mismo punto, ¿no? El mercado no necesariamente comprende qué podemos hacer por ellos, dependiendo de nuevo del sector y del tamaño de la organización. Entonces, yo creo que ahí hay dos cosas claves por hacer. Si no saben qué es lo que puedes hacer por ellos, tú plántate y diles que vas a hacer un diagnóstico de la situación, y a partir de ahí, créeme que van a salir muchísimos frentes sobre los cuales van a abrir los ojos y van a decir, empecemos por esto, hagamos esto otro, veamos aquí, etc. O sea, si hay una necesidad concreta de comunicar, pero no se sabe o el cliente no tiene muy claro qué es o para qué o cómo, lo primero, o sea, la llave mágica va a ser efectivamente un diagnóstico. Y a partir de ahí empieza la docencia que hablábamos, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que se pone en valor mucho el tema salarial, porque en la medida en la que vas identificando frentes que a lo mejor ellos no veían y los vas resolviendo, ya estás sumando. No hay nada más heavy que decirle a tu cliente, este es un frente abierto para ti, y que no se lo haya siquiera imaginado, ¿no? Y es como, wow,
no te vayas de mi lado, por favor, quédate y cuéntame qué podemos hacer. Ese es, digamos, el plus. Y eso creo que es lo que va a permitir que esa brecha se acorte. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil identificar qué hace un ingeniero, qué hace un economista, qué hace un financista, qué hace un administrador de empresas. O sea, digamos, son conceptos mucho más claros. Y en la medida que nosotros no, de nuevo, marquemos ese territorio, pero al mismo tiempo hagamos real ese aporte desde el inicio, con por ejemplo un diagnóstico, pues sí, van a pensar que nosotros también, o sea, diagramas, fotos, eventos, catering y nota de prensa. Y ahí murió todo, cuando hay mucho más que presentar. Entonces, yo creo que va por ahí. Gracias, Marcela, por haber compartido toda tu experiencia contigo, por haber acompañado el día de hoy. Aquí en Café Piar, compartiendo un poco tus vivencias que nos ayudan definitivamente a comprender la realidad de nuestra profesión, a comprender que no estamos solos, que no somos los únicos, que no nos tenemos que deprimir, que es una realidad a nivel mundial, que es una realidad que depende de cada organización, que no existe y que nos lleva una vez más a darnos cuenta de que no existen moldes y por eso nuestro trabajo es tan rico, ¿no? Y tan diferente en el día a día, porque una situación no es igual a la otra, ¿no? Y que también y gracias porque todo lo que nos has compartido el día de hoy nos ayuda a darnos cuenta que el cambio comienza por nosotros, ¿no? Por la capacitación, por esa preparación que necesitamos para reposicionar a nuestra profesión y de esa manera pues reducir, disminuir esas brechas salariales que pueden existir con otras profesiones y que lo único que nos falta es dar a conocer y animarnos, ¿no? Animarnos y encontrar esos espacios para darle a conocer a nuestros directivos que podemos ayudarlos en otras cosas también. Y yo solo para cerrar con muy a la línea de lo que planteas y con tres cosas súper puntuales. La primera es efectivamente, sí pasa por un tema de capacitación, sí pasa por un tema de formación y de aporte, y de reconocerse también, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que yo voy a sumarle a la organización. Y también parte mucho por la actitud con la que vayamos, ¿no? Entonces, si interiorizamos que nuestro aporte es estratégico y no solamente operativo, ya tenemos el 50% hecho. Lo siguiente es comentarlo, decírselos y actuar. Por otro lado, creo que es relevante que así como estamos despiertos y conscientes de la realidad en la que estamos viviendo, pues identifiquemos las tendencias. Y es ahí en donde cada profesional verá un poco por qué línea irse e indagar e investigar y efectivamente volver a la academia para encontrar aquellas fórmulas o aquel aporte científico para mejorar su trabajo y para entregar realmente algo al 100% y comprobado y con peso y relevante. Y yo creo que lo tercero es, de nuevo, entre colegas tiene que haber una constante retroalimentación y una constante comunicación. Nosotros no somos una profesión que esté orientada a estar en un cubículo y sin tomar contacto con la realidad. Nosotros somos lo que somos justamente por el contacto con otros profesionales y con la puesta en común de casos de éxito o de fracasos incluso, y del aprendizaje continuo. Entonces yo creo que espacios como este, por ejemplo, son súper vitales para entender y para interiorizar cuál es nuestro apoyo y nuestro soporte. Gracias, Marcela. Gracias por habernos acompañado y por estas tres últimas cosas que han resumido la conversación, el café que hemos tenido el día de hoy. Por cierto, ya te llega pronto tu taza de café. Gracias. y tu café, nuestro café de nuestro aliado estratégico de Cani Café, y que definitivamente hay cosas que de todas maneras, como este tema de posicionamiento de la profesión,
y, y las brechas salariales se conversan alrededor de un café, no frecuentemente, pero sí en esos espacios de escape que buscamos a veces para compartir un poco nuestras motivaciones, pero también nuestras frustraciones. Gracias, Marcela, querida, de verdad, me ha alegrado muchísimo tenerte aquí en el programa. Y espero tenerte también en otra oportunidad, ya te estaré molestando. Claro que sí, Marita, muchísimas gracias a ti. Me encanta siempre poder conversar contigo justamente de estas cosas que vamos viendo en el camino. Y nada, mi gratitud eterna siempre por esos años tan locos y tan aventureros, de los cuales aprendí también muchísimo. Y nada, para lo que quieras y cuando quieras, aquí estamos. Mi gratitud también por esos años a ti, Marcela, que fuiste allí, mi acompañante en esa aventura que vivimos. Gracias, Claro Marcela. que sí. A ti, Y Marita. bueno, cerramos nuestro programa del día de hoy. ¿Cuánto hay por hacer para cambiar esta situación? Pero debemos prepararnos, debemos capacitarnos y sobre todo ser valientes para darle a conocer a las personas que nos contratan o a las personas a las que ayudamos, a los directivos, a las empresas, que somos profesionales que no nos dedicamos únicamente a roles operativos, demostrando también que somos capaces de contribuir a la gestión estratégica de la organización. Bueno, y si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar nuestra plataforma www.solorsanocapacitacion.com. Un agradecimiento especial nuevamente a nuestro aliado estratégico Cani Café, que seguramente cuando ya volvamos a la presencialidad ya nos estará acompañando en algunos eventos presenciales o semipresenciales. Y a ustedes por acompañarme jueves a jueves, por acompañarnos, porque ahora ya no estoy sola, ya saben que somos un equipo, por acompañarnos y motivarnos a seguir contribuyendo con un granito de arena a desarrollar nuestra querida profesión, las relaciones públicas y la comunicación corporativa. Muchas gracias nuevamente, miles de bendiciones, les deseo mucha salud y hasta el próximo jueves si Dios quiere. Chao.